Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosalba Amelia Guzmán. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Rosalba Amelia Guzmán. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Gracias, igual para mí. Doctora, recordándole a la población que usted es nutrióloga clínica, vamos a tratar dos temas que yo entiendo que son importantes y sobre todo hay uno que encuentro que hasta es un poquito desconocido. Pero vamos a comenzar con el primer tema, que es con el hambre emocional. Sobre todo en estos momentos que siento que estamos pasando por un momento de estrés, es como a nivel hasta mundial lo que está sucediendo. Tanta preocupación externa que estamos recibiendo por tantas situaciones que no podemos controlar. Y esto se está viendo reflejado en una ansiedad por la comida que estamos teniendo actualmente. ¿La principal causa del hambre emocional es solamente el estrés o tenemos otras? Gracias, sí. Es muy interesante lo que usted plantea. El hambre emocional vemos que es un mecanismo de recompensa a factores externos como el estrés crónico, como usted acaba de mencionar. Y vemos cómo ese comportamiento o esa conducta alimentaria que debemos de tener sana con la comida, porque la comida es para disfrutarla, ahora se utiliza como un mecanismo de recompensa, de manejar ese estrés, ya sea laboral, por ansiedad, por tristeza. Entonces ahí viene esa conducta alimentaria negativa. Si bien el estrés es el principal desencadenante, pues pueden incidir otros factores emocionales como la tristeza, como ya mencioné, pero el estrés sigue siendo el principal desencadenante. Pero en la tristeza a veces pasa que cuando las personas entran en cuadros de tristeza, lo que hace es que se les quite el apetito. O hay las dos cosas. Están las dos versiones. Las personas pueden manifestarlas de ambas formas. Sí. Hay personas que la manifiestan con un aumento del apetito y otras pues se le quite el apetito. Doctora, realmente así como uno tiene hábitos que no son buenos, como la adicción al cigarrillo y la adicción a ciertas sustancias, ¿pudiera ocurrir que uno tenga una adicción a la alimentación y sobre todo al consumo de azúcar? Bueno, el azúcar es como una droga, es considerada como una droga. Ustedes ven las personas que son adictas a la comida chatarra, eso es una adicción. Lo que pasa es que no está catalogada como los estupefacientes. Ahora bien, si esa conducta alimentaria negativa, como mencioné anteriormente, pues vemos estos trastornos alimentarios como la alimentación por atracón, que es con una persona que come mucho, aún con la saciedad, sigue comiendo. Otro trastorno es la anorexia, la bulimia, son trastornos que parten de esa relación negativa
con la alimentación. ¿Cómo yo puedo diferenciar que yo estoy teniendo hambre normal o que estoy teniendo hambre emocional? Me imagino que tienen que tener cuadros diferentes. Exacto, es muy importante conocerlo porque el hambre fisiológica o el hambre homeostásica, como se le dice, es un hambre que se presenta gradualmente por un gasto energético. Usted en el transcurso del día ha realizado varias actividades y ya el cuerpo le está dando ese aviso: oye, necesito gasolina, necesito ese combustible que es la comida. En el caso particular del hambre emocional, o también conocida como el hambre hedónica, porque está muy relacionada con el placer. Aparece repentinamente. Usted tiene una situación de estrés y usted tiene una preferencia específica por un alimento. Nosotros vemos en situaciones particulares de tristeza que buscamos un dulce, queremos un postre, pero es algo específico. En el hambre física, usted puede satisfacerse con cualquier alimento, una fruta, un vegetal. En el hambre emocional no, usted quiere algo específico, usted quiere chocolate, usted quiere helado, usted quiere una comida chatarra. Entonces esas son características que nos permiten a nosotros diferenciar cuando es un hambre físico, cuando es mi cuerpo me está diciendo necesito combustible, o cuando está muy relacionada con las emociones. Personas que, por ejemplo, tiene el dominicano de ir a la nevera, abrir la nevera, a ver qué encuentra. En la noche, en el transcurso del día, no es hambre real. Puede ser un mecanismo emocional que usted tiene de un factor estresante que lo está manifestando de esta forma. Entiendo. Pero generalmente la población que está siendo más afectada del hambre emocional, ¿en qué edades y rangos se está manejando y si son más propensos que suceda en hombres o en mujeres? Bueno, normalmente eso puede desencadenar tanto hombres como mujeres porque ambos estamos expuestos a factores de estrés. Las mujeres tenemos un caso particular que el tema hormonal influye mucho. Pero tanto hombres como mujeres pueden pueden presentarlo. Ahora bien, nuestros jóvenes hoy en día que están expuestos a diferentes situaciones estresantes y emocionales, de felicidad, de tristeza, de rechazo, todo eso se manifiesta en la alimentación. Vemos jóvenes también que realizan dietas extremas y restrictivas, buscando también un tema de adaptación, de aceptación externa. Todo eso se manifiesta con la alimentación. Con el hambre emocional, ¿es algo que yo siento en un día, en un momento, o lo voy sintiendo sistemáticamente y se me va volviendo un hábito evidentemente dañino a mí como persona? Son acciones repetidas que si no se toma una conducta oportuna, puede entonces desencadenar en un proceso patológico. Es una conducta que nosotros hemos aprendido desde pequeños, cuando de niños nuestros padres nos daban un helado. Porque te portaste bien, vamos a darte un helado. Es desde ahí ese proceso de adaptación y de manifestar la alimentación como un recurso de recompensa. Como un premio. Entonces nosotros hemos aprendido ese mecanismo de que cuando me siento mal o cuando estoy muy alegre, buscar en la alimentación esa satisfacción. Ahora bien, si no manifiesto o no trato oportunamente, entonces cuando yo veo que eso se repite en el tiempo, que cada vez que tengo una situación estresante, yo me refugio en la alimentación, me refugio en comidas chatarras, porque tenemos que tener presente que una de las preocupaciones del hambre emocional es que me puede conllevar a una obesidad. Una persona que siempre manifieste el hambre emocional con alimentos ultraprocesados es una persona propensa a desarrollar diabetes. Porque sobre todo la misma azúcar, si eso es lo que busca. Recordemos que el hambre emocional busca alimentos hiperpalatables, hipercalóricos. Mencionamos anteriormente azúcar, chocolate, bizcochos. No busca vegetales. La persona no busca fruta, no busca una manzana, busca un chocolate, busca un helado. Entonces esa es una característica y de ahí la importancia de manejarla oportunamente. De todos los hábitos que usted se ha encontrado en su consulta con pacientes que tienen hambre emocional, ¿cuál ha sido el alimento más peligroso al que ha recurrido una persona para su salud? Bueno, más que un alimento en específico, diría que es la frecuencia. La frecuencia de siempre optar por alimentos ultraprocesados.
hamburguesas, en general. Y también debemos reconocer que la industria nos incita diariamente a consumirlos. Si nosotros transitamos las calles de Santo Domingo, vemos que donde quiera aparece un letrero promocionando una hamburguesa, promocionando un picapollo. Sí. Entonces, todas esas al paladar, a la vista, son atraen. Entonces, eso también influye. Pero más que un alimento en específico, diría que es la frecuencia con la que la persona lo consume. De ahí la importancia del manejo oportuno. Pero yo pensando, doctora, hay muchas partes de la población que tienen que comer diariamente en la calle. De por sí están siendo de forma silenciosa pacientes que pudieran sufrir de un hambre emocional. Porque si me paso la semana entera comiendo en la calle porque estoy trabajando, llega un momento en que si estoy de vacaciones, duro 15 días de vacaciones y puedo cocinar en la calle, quizás sienta la necesidad de comer en la calle. Sí, esa es una de las tantas preguntas que nos realizan y nosotros lo que abordamos es la parte de crear hábitos y horarios regulares. El crear hábitos regulares me permite a mí poder tener una dinámica de mi día a día. Claro está, no todos tenemos las mismas responsabilidades en el día a día, pero si usted puede adaptarlo y optar por los alimentos los más saludables posible, yo siempre recomiendo como una proteína, el huevo, la pechuga de pollo, que usted la puede encontrar en cualquier restaurante o en también en el supermercado, que usted lo prepare en casa. Y los carbohidratos complejos, los víveres, soy muy pro de víveres porque me dan mayor saciedad también, junto con la proteína. Les recuerdo que, como le mencionaba, el marketing, las industrias nos motivan mucho a consumir ultraprocesados. Entonces, es un ejercicio del día a día que realmente debemos de construir ese hábito, pero se puede. Se puede con una planificación y crear horarios regulares, de usted tener sus horarios de sus 3 comidas principales y sus meriendas, porque si usted es mucho de meriendas, no todo el mundo consume las 2 meriendas, sí. Pero eso sumado a una buena hidratación puede ayudarle a usted tener una alimentación saludable en el transcurso. Recordar que el consumo de proteína ayudará mucho con el tema de la saciedad y evitar esos picoteos que generalmente hacen las personas en el transcurso del día. Son pequeños tips que si los implementamos en nuestro día a día, pues nos pueden ayudar. ¿Qué tan real es que el huevo es uno de los alimentos más nobles, incluso que nos ayuda en esa sensación de saciedad durante tiempo prolongado? Sí, es así. Junto con la pechuga de pollo es uno de los más recomendados. Sí. Dentro de estos patrones dietéticos, como la dieta mediterránea, optan mucho por ese tipo de proteína. Hay más, recordemos que está la proteína vegetal y está la proteína animal. Sí. Entonces, la proteína vegetal, vemos las legumbres, que también son una opción, y dentro de la proteína animal, pues esos dos yo consideraría que son los más asequibles también para toda la población. Sí. Doctora, ¿y qué pasa cuando una persona sufre de trastorno de ansiedad, que tienen ya esta situación y a veces están hasta descontrolados? ¿Tienden a sufrir también de hambre emocional? ¿O una cosa no se correlaciona con la otra? Sí, por eso en la parte de la consulta nutricional nosotros nos apoyamos de los psicólogos, porque eso ya es una conducta alimentaria que amerita una terapia de cognitivo-conductual. Entonces, ese acompañamiento nos permite a nosotros, pues, poder regular. Claro está, identificando ese factor desestresante, qué es lo que está propiciando a que aparezca esa hambre emocional. Si nosotros podemos identificarlo, usted mismo puede identificar, yo estoy comiendo no por un requerimiento de mi cuerpo, estoy comiendo por una situación de tristeza, de estrés. Es fácil, si usted puede reconocer esas características y entonces acudir al médico para ese acompañamiento, es lo ideal. Siempre tomando en consideración lo que le acabo de mencionar, el hambre emocional es específica de ciertos alimentos y aparece repentinamente, mientras que el hambre física es una hambre que aparece gradual.
me siento mareado, me duele un poco el estómago porque tengo hambre. Sí. Entonces, si sabemos reconocerlo en ese momento, pues entonces podemos ayudarlo, tratarlo junto con la parte psicológica. Sí. ¿No ha sucedido que esta hambre emocional ha sido una alerta para un trastorno psiquiátrico o psicológico tal vez no encontrado en un paciente? Que sean como de la sintomatología iniciales que tienen y disparan, aquí hay una ansiedad no tratada. Sí, claro que sí. Recordemos que un estrés puede desencadenar afecciones psicológicas, claro que sí, puede ser una manifestación también. ¿Y cómo es el abordaje de pacientes que se enfrentan de hambre emocional? Primero vamos a psicología, psicología, o tenemos que trabajar en conjunto. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en la parte nutricional es un paciente que recibimos en la consulta que me dice, doctora, yo como y no se me quita el hambre. Una persona también obesa que vemos que quiere reducir peso y entonces no ve resultados por ese mismo desencadenante. Yo como, doctora, mucho en el transcurso del día, entonces en el interrogatorio médico pues evaluamos todos esos desencadenantes o factores que pueden estar incidiendo en esa hambre emocional y lo tratamos junto con la parte de psicología, como un manejo multidisciplinario. Un manejo multidisciplinario, doctora. Es el tema, pero no es el tema. ¿Y cómo usted está manejando esta parte donde están entrando los inyectables ahora? Porque hay muchas personas que en vez de buscar ayuda a donde un nutricionista, van a una farmacia, compran los inyectables y se están automedicando para quitarse esa ansiedad. Dígame cómo se está viendo y se está reflejando los daños que está repercutiendo esto, que me imagino que usted tiene que estar viendo en su consulta. Sí, ahora mismo esas son lo más utilizado, la gente lo está utilizando como una alternativa rápida de pérdida de peso y nosotros siempre hacemos la observación que sí se han visto beneficios reales, pero que debemos de crear un hábito. Debemos de construir hábitos saludables porque entonces una cosa debe de ir complementario. Sí, yo soy pro de estos porque sí se está viendo beneficios reales con los pacientes en términos de pérdida de peso, pero debemos de construir los hábitos, no es solamente utilizar los inyectables, es también el ejercicio físico, el ejercicio diario, la alimentación, sobre todo. La persona piensa que ya yo estoy perdiendo peso porque tengo una supresión del hambre, pero no estoy comiendo, ya entonces... Está descompensando su cuerpo. Sí, y la persona, exactamente, y las personas entonces continúan una alimentación rica en ultraprocesados y no toma conciencia. Entonces es un arma de doble filo que estamos tratando de educar a las personas de que el acompañamiento nutricional con una adecuada nutrición siempre será la base o el pilar de la salud. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre una persona que esté utilizando los inyectables y tenga una dieta dada por su nutricionista, me imagino con sus ciclos de comida, y una persona que esté utilizando los inyectables y siga comiendo en la calle? Bueno, no va a haber resultados. Los resultados no van a ser los esperados. Usted va a ver una persona que no va a tener una pérdida de peso real. Una persona que va a estar utilizando el inyectable y está perdiendo su dinero, porque no va a haber un progreso real. Mientras que cuando hacemos un acompañamiento nutricional, pues nosotros evaluamos esa pérdida progresiva. Recuerde que es un tratamiento que, por ejemplo, utilizamos, para no mencionar una marca, en caso X, por un mes y reevaluamos. Y vamos aumentando dosis o vamos reajustando. Entonces, ese es otro de los beneficios cuando se realiza el tratamiento en conjunto con un nutricionista. El nutricionista evalúa y ve el progreso del paciente, a diferencia que cuando usted lo hace por su cuenta, usted lo hace solo, se inyecta, pero no sabe y no puede medir el progreso que tiene. Y también otra cosa que he visto, discúlpeme que le haya desviado un poquito el tema, pero es que realmente lo he visto y lo he visto que eso se refleja en ansiedad. He visto personas que cuando se automedican utilizan dosis muy altas y sí le provoca ansiedad. Y le provoca, o sea, como que su sistema nervioso se afecta de cierta forma por el inyectable. ¿Esto es realmente debido al inyectable o quizás es algo aislado?
bueno, cada caso es particular y cada caso se evalúa de manera individual. Habría que ver el caso particular en ese sentido, pero realmente sí existe una supresión del hambre. Entonces la persona pierde el apetito y entonces ahí viene esa funcionalidad del inyectable. Entiendo. Volviendo al caso anterior, ya hablando nuevamente del hambre emocional, ¿cuándo una persona debe entender o tiene que ser una alerta que tiene que ir al médico porque está teniendo una situación inmanejable y que necesita ayuda médica? Bien. Cuando usted mismo puede identificar, usted está en una situación de estrés, usted siente que tiene hambre. Si usted ve que usted se puede recompensar con un vaso de agua, por ejemplo, o una fruta, y siente la saciedad, eso es hambre física. Usted se evalúa. Si usted ve que aún usted come y no siente saciedad, sigue comiendo, pues evidentemente estamos ante una hambre emocional. Desencadenado ya sea por un estrés laboral o emociones de tristeza general. Es ver en el día a día cuál es mi comportamiento con la alimentación y cómo eso puede estar afectando en mi día a día. Una vez yo identifico, pues entonces acudir al nutriólogo, pero es simplemente identificar si cada vez que yo tengo un proceso de estrés busco algo que comer dulce, entonces yo estoy identificando ahí un hambre emocional. Pero también en el hambre emocional podemos tener el caso donde la persona consuma todo lo que quiera y luego entonces recurra al sentimiento de culpa. Así es. Y tenga efectos, tenga situaciones externas, entrando ya en bulimia o tal vez en anorexia, en cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo se maneja este cuadro, doctora? Eso es muy importante porque a diferencia del hambre física, cuando yo ingiero un alimento, yo no siento culpa, sino saciedad porque necesitaba ese aporte calórico. Mientras que en el hambre emocional, una vez consumido, pues yo siento una sensación de culpa, de tristeza, que no es normal. Entonces, esa es una de las características también principales de esa hambre fisiológica en comparación con el hambre emocional. Esa sensación de culpa después de consumir. La alimentación no tiene por qué ser negativa, no tenemos por qué tener una relación negativa con los alimentos, al contrario, son parte de nuestro día a día como un combustible para el cuerpo. Y cuando nosotros tenemos esa relación negativa, pues ahí es que se desencadenan esos procesos o esas afecciones patológicas como los atracones, como mencionamos, la bulimia, la anorexia, todo eso, entonces se desencadena de esa mala relación con la alimentación. Sí. Doctora, ¿y entonces cómo se maneja esta situación donde hemos tenido una apertura de las redes sociales? Hay mucha información, pero en la misma información está el acéptame como soy, y en el acéptame como soy hay una obesidad que se está normalizando, que evidentemente está afectando la salud de esa persona. ¿Cómo maneja usted desde su área médica este tipo de situaciones? Porque siento que estamos llegando a un momento donde estamos normalizando tantas cosas que nos están acabando, que debe haber una forma de manejarlo. Es una parte delicada porque tenemos que trabajar el estigma social de la obesidad, de no hacerle entender a la persona que la obesidad es una enfermedad. Nosotros crecimos con el conocimiento de que el niño cuando estaba gordito estaba sano. Totalmente. Hoy día sabemos que no, que la obesidad puede desencadenar muchas afecciones porque es un estado inflamatorio crónico y que partiendo de la obesidad pues pueden surgir diversas enfermedades metabólicas. Entonces, hacerle entender a la persona que la obesidad es una enfermedad, que es multifactorial. Hoy sabemos que la enfermedad no es porque yo quiero ser obeso. Hay una parte psicológica, hay una parte externa que influye bastante y que debemos hacerle saber al paciente de que debe de cuidar su alimentación. Por eso los médicos insistimos tanto en los hábitos saludables. Parece algo sencillo, pero realmente es muy poderoso porque vemos cómo incluso el hambre emocional, la conducta alimentaria, pues puede generar enfermedades. Entonces,
es esa pequeña parte de hacer conciencia a las personas de la importancia del ejercicio, de la alimentación saludable, equilibrada, y de realizarlo día a día. Esa construcción diaria de hábitos pues contribuye a una salud. Y hablando de obesidad, vamos a entrar al otro tema que es la primera vez realmente que lo escucho, que es la obesidad sarcopénica. Así es. Cuando hablamos de obesidad sarcopénica, ¿qué tipo de obesidad es esta? Porque no la conocía, doctora. Sí, la obesidad sarcopénica es la combinación de dos enfermedades, la obesidad y que es el aumento del tejido adiposo, con la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular esquelética. Okay. La sarcopenia es muy característica de personas envejecientes, que a medida que van pasando los años, pues vamos aumentando ese tejido adiposo, pero reduciendo la masa muscular esquelética. Una persona que no está realizando un ejercicio de fuerza, para aclararlo ahí. Entonces, esta combinación de estas dos enfermedades potencia entonces esta patogenia, en donde vemos una persona obesa, pero que tiene una reducción de la masa muscular y con ello una limitación funcional. A estos son los que vemos que a veces decimos como que son, la palabra que utilizamos mucho es el gordo fofo. Exacto, porque es podemos decirle así. Sí, porque es como que me quedé pensando, sí, porque tenemos unos gorditos que son como fuertes, pero tenemos los gorditos que no se ven fuertes, se ven como... Exacto. Ajá, y descompensados se ven. Exacto, entonces esas son las personas también que realizan dietas extremas, que pierden mucho peso y con ello pierden masa muscular. Ajá. Y hoy sabemos que el músculo es tan importante por ser un órgano endocrino que sintetiza hormonas. Entonces, cuando nosotros hacemos la parte de la disminución de peso, tratamos de disminuir tejido adiposo, pero mantener esa masa muscular. Por eso es que nosotros nos creemos en esas dietas restrictivas y de adelgazamiento rápido. Sí. Porque se adelgaza rápido, pero la parte muscular tenemos que preservarla. Pero este cuadro es propio de personas envejecientes, o se puede dar en personas jóvenes también. Claro que sí, edad. En cualquier edad. En personas jóvenes, normalmente es personas envejecientes, por lo que mencioné, a medida que avanza la edad. Pero también personas jóvenes, como mencioné, que son obesas, que tienen un alto tejido adiposo y tienen una reducción de la masa muscular. Personas sedentarias, generalmente. Para allá iba. Sí. Le iba a preguntar, me imagino que son estas personas que se pasan horas muertas en una computadora sin hacer cierto tipo de ejercicio. Así es. Y lo que están es come. Léase los gamers, sí, que pasan horas en esa computadora jugando. Entonces son propensos. Exacto, y vemos que a medida que aumenta ese tejido adiposo, a medida que la persona desarrolla esa obesidad, pues es más limitada la parte de los ejercicios por la misma condición. Una persona que tiene un alto porcentaje de grasa, pues tiende a hacer menos ejercicio. Entonces ahí viene de la mano la enfermedad. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que se verían reflejados en un paciente, aparte de la obesidad, de que está teniendo una obesidad sarcopenia? Bueno, una limitación funcional, es una persona que puede también incluso presentar fracturas, es una persona que se puede desarrollar actividades con menos agilidad que otras, y básicamente. Y entonces, ¿cómo esto daña la calidad de vida de una persona? Porque me está hablando de prácticamente es una persona que no puede movilizarse bien. Claro, sí, ya vemos que la obesidad por sí sola es una condición preocupante por ser un estado de inflamación crónica. Pues una persona que puede desarrollar enfermedades cardiovasculares, es una persona que puede desarrollar enfermedades metabólicas, diabetes, es una persona cuya calidad de vida va a ser limitada por la parte funcional que mencionamos ahorita, no tiene esa fuerza para desarrollar actividades. Recuerde que el músculo nosotros lo asociamos con fuerza. Una persona musculosa lo asociamos con una persona que puede resistir golpes, por ejemplo. En estos casos, estas personas no.
¿Y cuál es el abordaje de este tipo de pacientes? Porque ¿cómo te lo levantas de ahí, doctora? O sea, primero, ¿cómo llega a la consulta? Porque me imagino que esos son los familiares que es a la mala, que lo tienen que llevar a la consulta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generalmente una persona con una condición que quiere reducir peso, nosotros hacemos una historia clínica exhaustiva, desarrollamos métodos, evaluamos la composición corporal, ver cuál es su porcentaje de grasa, cuál es su porcentaje de músculo. Tenemos muchos métodos, además de la antropometría, tenemos la bioimpedancia, o sea, son muchos recursos. Gracias a Dios. ¿Y cuáles son las enfermedades sistémicas que son más frecuentes en un paciente que tiene este tipo de obesidad? Bueno, la diabetes es la que más observamos. Hoy en día la gran cantidad de la población dominicana es diabética y eso es preocupante. Enfermedades cardiovasculares también, las dislipidemias, ese aumento en el colesterol, en el perfil lipídico, todo eso puede surgir de esta condición. En el abordaje se pudiera utilizar, es que tengo como una dualidad en mi cabeza porque he visto y he escuchado, he leído artículos que dicen que hay un inyectable en particular que tiene que ver con osteoporosis, uno en particular, he visto que han salido, porque es como el menos natural de todos los que existen, que sí existen los que ayudan mucho. En un paciente que se automedique, que tenga este tipo de obesidad y se automedique con inyectable, ¿qué tanto daño le puede causar a nivel óseo si no tiene un médico de cabeza que le haga el procedimiento correcto con los inyectables? Bueno, estos son inyectables que están en evaluación y que cada día surgen pues informaciones nuevas respecto a ellos. Sí tengo conocimiento de la parte de la resistencia a la insulina en ese aspecto, pero la parte ósea ya debemos de evaluarla y identificar qué pudiera arrojar por esa parte. Pero la parte de la resistencia a la insulina sí tengo ese conocimiento. Sí. Doctora, de los pacientes que hay actualmente, ¿cuáles son los que más están teniendo este tipo de obesidad sarcopénica? ¿Se ve más en las mujeres, se ve más en los hombres? ¿Cuál es la población más afectada? Bueno, lo estamos viendo mucho en los adolescentes, en los jóvenes que están teniendo una mayor ingesta de macronutrientes de tipo ultraprocesados. Normalmente los jóvenes son los que están más expuestos a esas comidas chatarras, vamos a decirle así, o ultraprocesados. Y además de ello, con una limitación de actividad física. Como usted lo menciona, los gamers, por ejemplo, que tienen una vida sedentaria, son los que hemos visto en la consulta que están presentando. De igual forma, tanto hombres como mujeres, eso no tiene una distinción específica de género. Lo que sí podemos decir es que tanto los jóvenes, hombres y mujeres, pues le están presentando mayor. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero no sin antes dejarla con una pregunta para cuando regresemos. ¿No será que este aumento está asociado al tiempo que duramos trancado por el COVID? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, usted me estaba mencionando antes de la pausa
que sí estamos teniendo, ha habido un aumento en adolescentes, y eso me hace recordar que hace un tiempo estábamos trancados. Fueron niños que tuvieron que estar cogiendo clases en computadora durante un tiempo prolongado. ¿No será que esto creó hábitos que al final se vieron repercutiendo entre este tipo de obesidad? Así es, en los años de la pandemia se desencadenaron varias enfermedades. La obesidad es una de ellas, además de los aspectos psicológicos propios de la condición. Pero sabemos que el sedentarismo es uno de los factores principales para la obesidad. Ajá. Entonces, claro que sí, sí se observó esa parte. ¿Y cuál es el abordaje que tienen que tener con los adolescentes? ¿Es diferente que con los adultos? Porque me imagino que un adulto generalmente va a la consulta porque ha integrado que necesita ayuda, pero un adolescente porque lo lleva a su mamá o a su papá. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Educación nutricional. Sobre todo la parte de educación nutricional, de orientar a papá y a mamá de que deben de darle seguimiento a los jóvenes cuando los lleven a la consulta, y de la creación de los hábitos, de introducirle la parte de la actividad física. Hoy día vemos muchos jóvenes que también realizan la parte deportiva, de fútbol, de béisbol. Eso es importante, de también orientar lo que los jóvenes pueden acudir al gimnasio a partir de 12, 13 años, ir integrándolo a rutinas de fuerza, y ya a partir de los 15, cuando existe una madurez emocional y que también pueden crear rutinas, entonces ya introducirle la parte de fuerza. Pero sobre todo la parte de educación nutricional, de la construcción de hábitos también. Doctora, pero usted acaba de, me van a aniquilar con lo que acabo de decir. Usted me acaba de mencionar mucho la parte nutricional, pero tenemos en los colegios la cafetería. Sí. Como padres, ¿qué debemos hacer? Ser nosotros los que estemos arriba de la alimentación de nuestros hijos y que recurran a la lonchera, que a veces no le gusta llevarla porque le da vergüenza, porque a veces en la cafetería no tenemos necesariamente esos alimentos sanos para nuestros hijos. Aunque he visto que sí quieren someter un proyecto de ley, pero todavía eso sigue en la palestra y no es algo con la que podamos contar aún. Así es, y esperamos que esta iniciativa sea llevada a cabo, porque es un avance en tema nutricional, sobre todo para nuestros niños que están expuestos a los alimentos ultraprocesados y que no tienen esa capacidad tal vez de poder distinguir que ese alimento no tiene los nutrientes que necesita. Pero sí, desde la casa, tratar de fomentar esa cultura de alimentación equilibrada y variada, de introducirle poco a poco los vegetales, las frutas, de hacer esa parte de negociación con ellos. Como usted dice, a veces no están renuentes, que no les gusta. Entonces, crear ese balance de que en ocasiones brindarle esa parte dulce, pero también inculcarles que los vegetales, las proteínas, el huevo, la carne, son necesarios. Pero usted aquí han venido varios doctores en diferentes áreas y hemos hablado mucho de muchos jóvenes que actualmente están sufriendo de la presión, de que están teniendo muchas enfermedades sistémicas, y cuando hablamos del origen, casi nunca llegamos a lo que usted me está hablando ahora, que es lo que lo estoy viendo como el origen. Porque si estamos teniendo jóvenes que están sufriendo de este tipo de obesidad, evidentemente eso se va a ver reflejado en enfermedades sistémicas y cardiovasculares, osteoporosis y un reguero de situaciones, que por eso es que estamos teniendo tantos jóvenes sufriendo de tantas enfermedades. Recuerda que conversamos anteriormente con el hambre emocional de las conductas aprendidas. Sí. Desde pequeño iniciamos a los niños con el reflejo de que si realizas una actividad, te premio con un helado, te premio con una pizza. Entonces es desde ahí que nosotros debemos de inculcar la alimentación saludable. Nosotros, hoy adultos, sabemos, reconocemos que tenemos patrones alimentarios que hemos crecido con ellos. Nosotros comemos nuestra bandera dominicana, pero es porque crecimos con papá y mamá enseñándonos a comer arroz, habichuela y carne. Totalmente. Entonces, si nosotros fomentamos esa cultura de equilibrio, de variedad en el plato, nosotros podemos tener en el mañana un adulto saludable, un joven saludable, y podemos reducir la tasa de obesidad que hoy día se presenta. Es increíble que el 63% de la población padece de sobrepeso. Es muy alto. Entonces, lo que vemos es que la persona lo acepta como una normalidad.
tengo unas libritas de más. Exacto. Pero esas libritas de más que yo estoy permitiendo siguen, progresan y ya es una obesidad. Entonces, desde ahí, desde ese momento que nosotros reconocemos que tenemos, buen dominicano, unas cuantas libras de más, entonces ahí es que debemos de tomar control y entonces crear esos hábitos saludables del ejercicio regular, de la alimentación, del dormir también, que influye tanto el descanso en la aparición de la obesidad. Todos esos factores, cuando se suman, me pueden dar un beneficio real para la salud, si lo llevo a cabo de la manera adecuada. ¿Y qué pasa con pacientes que tienen enfermedades sistémicas previas? Por ejemplo, aquellos que sufren a veces de tiroides, que tienden a aumentar de engordar. peso. Sí. ¿Cómo se maneja esta situación? La parte de endocrino, ahí tiene ese manejo con el adecuar las hormonas, identificar esa elevación, si es un hipotiroidismo, si es un hipertiroidismo, y tratarlo. Entonces se amerita tratamiento farmacológico acompañado de la parte nutricional de la alimentación. Sabemos que hay algunas enfermedades que son propias el aumento de peso, como el ovario poliquístico, entonces nosotros damos ese acompañamiento nutricional. Pero también tenemos los casos, porque seguimos sin ver la obesidad como una enfermedad. Y puede que una persona haya entrado en el cuadro de nutrición, rebaja, pero viene el efecto rebote, o viene el efecto donde se rinde. Sí. Y a veces ganan hasta más libras que la primera vez que fueron a su consulta. ¿Cómo se manejan este tipo de situación? Una, para que el paciente se mantenga estable en su alimentación sana y no vuelva a ganar peso. Y el abordaje, entonces, cuando regresa un paciente que quizás está peor que antes y hasta se deprime por esa situación. Sí, la parte de la pérdida de peso es mucho más allá de yo dejar de comer un mes y hacer mucho ejercicio. Hoy percibimos el bajar de peso, yo duro una semana sin comer, hago mucho ejercicio y ya bajé de peso. Eso no es saludable y eso no es sostenible en el tiempo. Por eso nosotros creamos la parte de la educación nutricional, hacemos tanto énfasis, y la parte de la creación de hábitos. Por eso también planeamos estrategias nutricionales, el incorporar la proteína, los carbohidratos complejos, los vegetales. Buscamos mecanismos que nos permitan que la persona sienta mayor saciedad y así evite esos picoteos entre comidas. Pero todo se resume a crear hábitos. Si nosotros creamos un hábito y hacemos ese ejercicio diario, entonces podemos tener una pérdida de peso sostenible. Pero es un trabajo del día a día, es un ejercicio que puede tener fluctuaciones, pero debemos desarrollarlo día a día. Por eso es que los inyectables son un recurso que han tenido ese boom, porque hay una supresión del apetito, entonces pierdo peso rápidamente, no tengo que hacer mucho ejercicio, no tengo que hacer una dieta por mucho tiempo, y la gente recurre a esa herramienta, que realmente no es saludable. Incluso el tema de los ayunos, que tampoco, no todos los casos lo ameritan, y muchas personas acuden a ello. Justo eso le iba a preguntar, porque estuve leyendo que a veces esos ayunos, que las personas generalmente lo hacen por tiempos muy prolongados, tienden a tener repercusiones físicas también, porque tú tienes un estómago que se puede lacerar por ese ayuno tan prolongado, pero he visto personas que hasta sufren de caída del pelo por ese tipo de ayuno. Claro, sí, claro que sí, porque es que es una terapia que nosotros debemos de valorar. Recuerde que la parte de la medicina es individualizada. Se evalúa al paciente, se hace un perfil analítico, conocemos cuáles son tus valores, deficiencias que pudieras tener de nutrientes, de vitaminas, y entonces suplementamos. En la parte de los ayunos debemos de saber que el desayuno, que lo que crecimos escuchando eso, es la comida más importante del día, y tiene una razón de ser. Nosotros duramos un tiempo prolongado durmiendo. Entonces, cuando despertamos, ese ácido del estómago, ese ácido clorhídrico, nosotros debemos consumir el desayuno, porque ese ácido está lacerando la mucosa gástrica. Entonces, cuando una persona realiza un ayuno prolongado, eso influye también a desarrollar gastritis, úlceras. Por eso debemos individualizarlo y saber por cuánto tiempo vamos a realizar ese ayuno. ¿Y no hay una descompensación también que puede encontrar en un paciente también cuando recorre este tipo de cosas, una anemia quizás crónica?
Porque me imagino que esto desencadena todo y el paciente generalmente no se da cuenta porque todo lo normaliza. Puede que comience a marearse y diga, no, eso es porque yo no he comido, pero como yo no siento hambre, no voy a ingerir, y cuando viene a ver tiene una anemia bastante grande. Sí, así es. Y ese tema de las hambres ocultas, esas deficiencias nutricionales de micronutrientes que las personas no la valoran, y nosotros como médicos por eso realizamos las analíticas para nosotros evaluar cuál es su condición general, y partiendo de esas análisis pues nosotros poder suplementar si lo amerita o diagnosticar un caso de anemia. Sí, en cualquiera de las dos situaciones que se puedan presentar, hambre emocional o la obesidad, ¿qué sería alimentación sana para aquella persona que quizás todavía no se quiera levantar y quiera ir al médico, para que vaya evaluando lo que necesita comer en su casa? A modo general, básico, podemos decir la incorporación de los macronutrientes que conocemos, las proteínas, los carbohidratos complejos que mencionábamos anteriormente, los víveres, las grasas que son tan importantes, pero esas grasas beneficiosas como el aceite de oliva o el aguacate. La dieta mediterránea aboga mucho por el aceite de oliva, y las frutas, mencionamos las frutas y los vegetales, para que no den ese aporte de fibra que es tan beneficioso para el tránsito gastrointestinal. Entonces, si nosotros en nuestro plato incorporamos proteínas, carbohidratos, vegetales y esas grasas saludables, entonces nosotros tenemos un plato equilibrado y variado. Entonces, nuestra gastronomía es amplia y nosotros tenemos muchos alimentos condimentados. Solemos hacer la comida muy sazonada. Entonces, mientras más saludable sea el alimento, mucho mejor. Mientras más natural sea el alimento, mucho mejor. Las porciones de fruta, normalmente recomendamos de 3 a 4 porciones de frutas. Y cuando nosotros tenemos esa sumatoria, tenemos un plato saludable. Las proteínas, ya mencionamos la parte del huevo, la parte de la pechuga de pollo, la parte de la pechuga también de pavo. Eso en el caso de proteína animal. Mencionamos las legumbres, que son los garbanzos, en la parte de los vegetales. De los carbohidratos, no satanicemos el arroz porque es parte de nuestra gastronomía, entonces lo que siempre hacemos la observación de que sea arroz integral, pero si usted, por la parte de fibra, pero si lo que usted tiene es el arroz blanco, pues las porciones, manejar las porciones. En la parte de los vegetales, con el método del plato que nosotros normalmente utilizamos mucho ese recurso, que la mitad del plato sea de vegetales, los de su preferencia, ya sea que usted guste una ensalada de hervida o una ensalada de lechuga, pero de que esa mitad del plato tenga vegetales, para que tenga una mayor saciedad también, y las porciones de fruta. ¿Y qué pasa con aquellas personas que sustituyen el aceite de oliva por el aceite de coco, que se volvió muy famoso? Sí, y vimos muchas personas en consulta desarrollando altos perfiles de colesterol con este tema del aceite de coco, porque lo consumían incluso antes del café. Cucharita. Entonces, diariamente en la mañana. No lo recomiendo, en parte no lo recomiendo, es una grasa muy saturada, entonces no. Sí, eso es lo que tenía entendido, que era una grasa que era muy saturada, entonces para poder procesarle el cuerpo era mucho más difícil. Así es. La dieta mediterránea, como la mencionamos, que es la más recomendable a nivel internacional, siempre hace esa observación del aceite de oliva y también del aguacate como una grasa también saludable. Y nosotros tenemos esa disponibilidad donde quiera. Entre aceite de oliva o aceite de aguacate, ¿cuál sería el mejor? Cualquiera de los dos, lo que usted tenga la disponibilidad, porque no me gusta condicionar a la persona uno u otro. Sabemos que los dos son saludables, con las porciones adecuadas usted puede utilizar los dos, cualquiera de los dos que le sea más conveniente. ¿Y qué pasa en el tipo de dietas donde solamente tenemos el consumo de carnes durante el día prolongado? Estas se adecuan dependiendo de la persona, si hay personas a que le funciona, o son aptas para cualquier persona? Para que una nutrición sea saludable debe de tener los macronutrientes que yo le mencioné.
Okay. Las proteínas, los carbohidratos y los vegetales. Una dieta cetogénica no es solamente una dieta funcional y sostenible, porque yo necesito ese aporte de esos macronutrientes, todos, para el organismo. Fíjese cómo los micronutrientes, las vitaminas, yo las consumo de, por ejemplo, las frutas y los vegetales. Entonces yo no puedo obviar las frutas y los vegetales de mi alimentación. Debe de ser un complemento de todos. Y una parte que siento también que a veces como que obviamos, y es la parte de la hidratación del cuerpo. Tenemos personas que duran el día entero sin consumir ningún tipo de agua. ¿Qué pasa con una persona que independientemente de que esté iniciando en el hábito de alimentarse bien, no se esté hidratando bien? Una cosa va de la mano con la otra. Nosotros necesitamos la hidratación para la funcionalidad interna de los órganos. Entonces, deben de ser a la par, tanto la alimentación como la nutrición. A veces uno obvia mucho la parte de promover la hidratación, pero realmente deben de ser ambas. Doctora, yo también he leído bastante en muchas situaciones que a veces cuando uno está teniendo ansiedad, los ejercicios son muy importantes. Con una persona que esté sufriendo de un hambre emocional y hasta una persona que tenga una obesidad sarcopénica, que tenga que iniciar haciendo algún tipo de ejercicio para ayudarse, ¿cuál sería el que usted recomendaría? Bueno, nosotros normalmente recomendamos el caminar como una actividad ayuda a nivel cardiovascular. Pero todo dependerá del estado general de la persona, de la edad. Sabemos que una persona de, por ejemplo, de 60 años no puede realizar la misma actividad física que una persona de 30. Entonces debemos individualizar, realizar una evaluación cardiovascular previo. Vemos que se desencadenan muchos infartos en personas que inician una actividad física rigurosa, y es porque no tienen una evaluación. Pueden tener una condición cardiovascular y no saberlo. Entonces, ojo, cuando vamos a iniciar una actividad física, siempre es recomendable una evaluación cardiovascular. De recomendar una en específico, diría que el caminar, porque es lo más inocuo, caminar 30 minutos al día, pero siempre acompañarlo de la parte de la fuerza que mencionamos anteriormente, de que debemos de la parte del ejercicio de fuerza complementarlo, ya sea con un entrenamiento en el gimnasio, con un asesor que le dé ese seguimiento. Justo le iba a preguntar en esa parte porque me quedé pensando que muchos pacientes cuando rebajan entran a una flacidez, pero me imagino que cuando esto va acompañado de ejercicio se va reduciendo esa flacidez. O casi siempre, o sea, me refiero a los que pierden mucho peso. Generalmente tienen una flacidez muscular, o sea, en el cuerpo. Si el paciente a medida que va rebajando va haciendo ejercicio de peso, ¿esta flacidez se va reduciendo? Bueno, hay que evaluar el grado de obesidad y la flacidez que tenga esa persona. Normalmente una persona muy obesa desarrolla una distensión de la piel que amerita en algunos casos cirugía. Entonces, también valorar que la parte muscular no tiene tanto que ver con que nosotros la parte de la piel se endurezca, para decirlo de alguna forma. Hay que evaluar el caso en particular, ver cuál es el grado, para entonces nosotros ver si amerita un entrenamiento, si es candidato a que un entrenamiento de fuerza puede ayudarle, o una intervención quirúrgica. En el caso de las mujeres, cuando llegamos allá a cierta edad, que usted sabe que viene la parte de la premenopausia, menopausia, y vamos teniendo pérdida muscular y vamos acumulando grasa, ¿no se da una etapa inicial quizás de este tipo de obesidad sarcopénica? Mencionamos anteriormente que a partir de los 60 años hay una pérdida gradual de la masa muscular. Entonces, sí, se pudiera observar. ¿Y qué pudiera hacer una mujer que esté entrando en esta edad para quizás contrarrestar esa situación a nivel alimentario y también en los ejercicios? ¿Qué pudiera hacer? Nunca es tarde para realizar un ejercicio de fuerza. Acudir al gimnasio o utilizar pesas. Pudiera ser, o sea, realizar un entrenamiento de fuerza. No estoy con ello recomendando un entrenamiento físico riguroso, más bien que gradualmente incorporemos ese entrenamiento siempre acorde a el individuo y a la edad. Recuerde que también debemos de evitar fracturas en algunos casos, pero siempre introducirlo en la parte del entrenamiento de fuerza con un seguimiento, con un acompañamiento nutricional, y también con un entrenador.
Doctora, ¿en algún momento de la vida de un paciente que sufra de una obesidad sarcopénica hay un de alta? ¿O casi siempre son pacientes que siempre va a haber que darle seguimiento? Un paciente que amerita un seguimiento realmente, Sí. porque mencionamos anteriormente que la obesidad, el crear hábitos, vamos a decir la obesidad como tal, aparte de la sarcopenia, es una enfermedad que amerita un seguimiento siempre porque estamos tratando de construir un hábito en ese paciente. Ahora, sumando en la parte del paciente con una obesidad sarcopénica como tal, es lo mismo. Entonces debemos darle un seguimiento a ese paciente de que hay un aumento de esa masa muscular, esa masa magra, y de que esa masa grasa está disminuyendo y la estamos sosteniendo. Vamos a nivel institucional y educativo en nuestro país, ¿usted entiende que todavía nos falta caminar un poquito a nivel nutricional para entender la realidad de lo que estamos teniendo actualmente? Yo creo que actualmente se está haciendo un trabajo que Sí. es algo que con el tiempo, y veo que las personas se están involucrando más en la parte nutricional, están más pendientes de lo que están comiendo, veo muchas personas realizando ejercicios, claro está, siempre habrá esa parte que debemos de darle el acompañamiento entre los jóvenes, las personas que tienen una conducta alimentaria desde pequeños y que hay que darle ese seguimiento. Pero a nivel institucional pienso que sí, veo muchas personas impartiendo charlas, que eso ayuda porque informa a la población. Y las instituciones, a nivel, por ejemplo, salud pública, que desarrolla campañas de prevención, eso es muy importante, porque la parte de la medicina preventiva es la que nos permite a nosotros evitar en el futuro el desarrollo de diabetes. Cuando nosotros informamos a la población oportunamente de qué es la diabetes, cuáles son los factores que la desencadenan, pues nosotros estamos previendo en el futuro. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las cámaras para dar sus contactos si alguien de la población quiere ir a su consulta. Sí, muchas gracias, y invitar a la población a educarse nutricionalmente, a optar por una alimentación saludable y balanceada como hemos hablado aquí, y entender que la obesidad no es una condición normal, es una enfermedad que propicia la aparición de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Estamos a la disposición en nuestros números de contactos con el 829-720-3044 y con el mayor de los gustos pues podemos darle ese acompañamiento nutricional. Si alguien desea encontrarla en las redes sociales. Claro que sí, sí, porque las redes ahora son una parte. Lo que la gente está buscando. Sí, me puede buscar como doctora Rosalba Guzmán. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla nuevamente en nuestro programa y creo que hay mucho hilo que cortar y mucho que escuchar de este conversatorio que hemos tenido. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.